Continuamos con la clase. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Perfecto. Sí, ok. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver la propagación por ondas espaciales satelitales. Entonces dijimos, ¿en qué va a consistir? En trabajar con el mismo rango de frecuencias entre 30 MHz y 30 GHz, solo que ahora nuestra antena retransmisora va a estar ubicada a 36.000 kilómetros de distancia de la Tierra, en una órbita sobre el Ecuador a 36.000 kilómetros. Esto nos va a permitir que este satélite se encuentre en una órbita estacionaria respecto de la Tierra. La función del satélite va a ser retransmitir la señal, va a tener un canal ascendente y un canal descendente, va a poseer un dispositivo que se llama transpondedor o transponders, cuya función principal va a ser ese cambio de frecuencia y administrar los accesos al satélite. Ya vamos a estudiar eso en profundidad. Lo que acá nos interesa es saber que estos radioenlaces van a ser exactamente lo mismo que los terrestres, solo que nuestra antena va a estar ubicada a 36.000 kilómetros. ¿Esto qué implica? Que el satélite va a girar en forma solidaria con la Tierra, por lo cual la antena siempre va a estar viendo al satélite en una sola posición y no va a necesitar telemetría para ubicar la posición del satélite. Existen otros satélites que se llaman asíncronos, estos son satélites denominados síncronos, que orbitan a menor altura de la Tierra, pero que giran a mayor velocidad que la velocidad de giro de la Tierra, que es 1.648 kilómetros por hora. Eso implica que el satélite va a aparecer en el horizonte terrestre y luego se va a perder nuevamente en el horizonte, y la antena va a tener que seguir por telemetría la posición del satélite. En cambio, las geoestacionarias, satélites geoestacionarios, están ubicados siempre en una órbita a 36.000 kilómetros de la Tierra, en la cual es estable, lo cual implica que su reposicionamiento orbital es mínimo, tiene una mayor vida útil respecto de los satélites asíncronos, y son utilizados para toda la transmisión de lo que es telefonía y datos mayoritariamente. Esto implica que alrededor de esa órbita geoestacionaria sobre el ecuador existe una cantidad finita o discreta de ranuras donde se van a ubicar estos satélites. La Unión Internacional de Telecomunicaciones es la que adjudica estas posiciones de satélite en función de la capacidad de los países de poder colocar un satélite en órbita y utilizarlo. De lo contrario, pierden esos espacios para posicionar a sus satélites geoestacionarios. De hecho, digamos, es muy importante poseer este tipo de satélites, fundamentalmente porque tienen grandes áreas de cobertura, lo que también se llama pisada del satélite, o área de iluminación del satélite, son distintas denominaciones. Lo que nosotros vamos a observar es que las antenas del satélite, al irradiar la señal, vamos a tener que la radiación directa tiene una potencia determinada, y a medida que nos vamos alejando del centro de radiación, va disminuyendo la potencia. Fíjense que acá, al variar el ángulo de ubicación respecto de la antena, nosotros, fíjense que acá hemos pasado de 47 dB vatios a 43 dB vatios. Esto implica 4 dB. 4 dB, ya saben, menos 3 dB significa que hemos perdido la mitad de la potencia de la señal, o sea que hemos perdido más de la mitad de la potencia de la señal con solo ubicarnos en distintas regiones del área de cobertura. Pero eso se soluciona con las dimensiones de la antena, etc. Argentina ha entrado en esta carrera espacial. Tenemos 2 satélites ya en órbita, ARSAT-1 y ARSAT-2, y por suerte ARSAT-3 ha vuelto a entrar en fase de producción, lo cual nos va a permitir tener una soberanía en cuanto a al posicionamiento de satélites geoestacionarios, que nos permite manejar nuestras propias comunicaciones. Esto nos coloca, y es muy importante para los ingenieros en sistemas, ingenieros electrónicos, en telecomunicaciones, porque Argentina se coloca entre los 8 países del mundo
y son solamente 8, inclusive Europa está toda en un consorcio de la Unión Europea que produce sus propios satélites. La tecnología de producción de estos satélites es totalmente nacional, tanto el hardware como el software. Lo que nos está faltando es la tecnología para llevar el satélite al espacio. Esto ya se estaba trabajando con la construcción del vector Cóndor, que bueno, fue desmantelado durante la década del 90. Pero fíjense que es muy importante para nosotros el hecho de que estemos trabajando ya con nuestros propios satélites geoestacionarios. Profe, Sí. dos preguntas. Por un lado, qué empresa utiliza ARSAT para enviar los satélites en órbita? Y la segunda pregunta es, ¿para qué, o sea, qué tecnología utilizamos con los satélites estos? O sea, ¿qué transmitimos con estos satélites? Bueno, primero, las empresas a través de las cuales se lanzaron estos satélites al espacio es a través del consorcio europeo en la Guyana francesa, y los satélites ARSAT-1 y ARSAT-2 están diseñados para la transmisión de telecomunicaciones, y sobre todo ARSAT-2 y ARSAT-3 para la transmisión de señales de datos en zonas geográficas, y para, digamos, de difícil acceso, y sobre todo para iluminar la red REFEFO de fibra óptica. Básicamente Muchas es gracias. esa las tecnologías que estamos usando. Cuando hablamos de satélites, fíjense que hay más de 13.000 orbitando entre satélites geoestacionarios y asíncronos. Y hay distintos niveles de órbitas de estos satélites. Tenemos los satélites de órbita baja, los satélites de órbita media, los geoestacionarios, que es los que recién analizamos, y los de órbita alta, que son por arriba de los geoestacionarios. Entonces, digamos, la carrera por la producción de satélites propios, porque una cosa es que nos fabriquen los satélites con tecnología extranjera, y otra cosa es que nosotros fabriquemos nuestros propios satélites con tecnología y desarrollo tecnológico argentino. Esto es muy importante. Por eso les decía que son solamente 8 los países a nivel planetario que tienen este avance tecnológico, y que hoy vemos digamos, la importancia a nivel global de las transmisiones de datos, ¿no? Cuando hablamos de la transmisión vía satélite, estamos hablando de que existen ventanas atmosféricas del espectro electromagnético, ventanas a través de las cuales pasan las radiaciones electromagnéticas. Así como habíamos hablado de las ventanas de transmisión, ¿se acuerdan?, para las fibras ópticas. Bueno, aquí también existen ventanas a través de las cuales podemos transmitir. Fíjense que tenemos dos ventanas. Una, la ventana de la luz visible, de ondas electromagnéticas del orden de los terahertz, y otro rango de frecuencias donde tenemos una ventana donde las señales pueden atravesar la atmósfera y salir hacia el espacio exterior, que está entre los 30 GHz y los 30 MHz. Por debajo de esa frecuencia, fíjense, lo que se produce es la refracción de las ondas de radio. Si nosotros disminuimos la frecuencia, se reflejan en la ionosfera y no pueden atravesar toda la atmósfera. Ahora, si aumentamos la frecuencia arriba de los 30 GHz, empezamos a tener problemas con la absorción en la tropósfera. Quiere decir que nuestros emisores, nuestros sistemas de transmisión, la energía va a ser absorbida. Acuérdense que al ser la frecuencia tan elevada, las longitudes de onda son muy pequeñas, y tanto la lluvia como la niebla o las nubes van a absorber gran parte de esa energía, convirtiéndola en energía térmica. Inclusive el rango entre 30 y 20 GHz existen a su vez subventanas, porque hay que esquivar zonas de absorción. Y también se trabajan en forma
para aplicaciones militares arriba de los 30 GHz, existiendo también una ventana comercial hasta los 50 GHz. Por eso es que se administran estas bandas de transmisión a través de las llamadas bandas LSC, XQ, K y KA. Nosotros nos vamos a centrar en la parte de transmisión de datos, sobre todo en las bandas C, Q y la banda K. Estas son las bandas más utilizadas para la transmisión de datos. Si bien existen bandas superiores como la B y la W, y las bandas milimétricas y micrométricas, pero las que les cité anteriormente son las que nosotros vamos a utilizar y nos vamos a centrar, digamos, en el análisis para la transmisión de datos. Cuando hablábamos de los transponders, yo les decía que tenía una de las funciones del transpondedor o transponder es variar la frecuencia de la señal cuando tenemos un uplink o la señal de subida hacia el satélite. Supongamos que trabajamos en la banda C, vamos a trabajar a 6,4 GHz de frecuencia. El transponder la cambia de frecuencia y la refleja hacia la superficie de la Tierra, hacia otra antena receptora a 4,2 GHz. Cada banda tiene sus propios canales ascendentes y descendentes. Una de las razones, que ya vamos a ver más adelante, por las cuales cambia la frecuencia, es por los sistemas de acceso al satélite, cómo hacen todas las estaciones terrenas para hacer uso del satélite. Hay un método que se llama método de acceso ALOA, y lo que hace la antena es tener tiempos discretos de acceso al satélite. Por eso la antena transmisora debe escuchar su canal de subida y el canal de bajada para ver si su paquete de transmisión que ha sido enviado es el que es reflejado hacia la superficie de la Tierra. Eso ya lo vamos a ver en profundidad más adelante. Por eso es que cuando hablamos de las bandas de los distintos canales, van a tener canales ascendentes y canales descendentes para la transmisión de datos, tratando de cumplir con estas ventanas de transmisión existentes en la atmósfera.